¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a un nuevo debate aquí en Televisión de Ferrol. Hoy vamos a analizar uno de los problemas que más preocupan a la ciudadanía en general, como es el desempleo, cuyos últimos datos conocíamos a principios de este mes de noviembre a través de la Consellería de Traballo. En Ferrolterra, según estas cifras, existen ahora mismo casi 16.700 parados, siendo la cifra de desempleados en Galicia de más de 267.000. Partiendo de estos números, esta noche intentaremos aclarar las causas de este paro y profundizar en los sectores más dañados por esta situación que se ha agravado en los últimos años. También indagaremos en las medidas que han tomado y que van a tomar las diferentes administraciones, como por ejemplo la Xunta de Galicia, para luchar contra el desempleo. Y por supuesto analizaremos la próxima huelga general que va a tener lugar el miércoles que viene, 14 de noviembre, sus motivos y las consecuencias que puede traer. Hoy contamos para hablar de todos estos asuntos con la directora xeral de Formación y Colocación de la Xunta de Galicia en Funciones, Ana Díaz. Muy buenas noches y gracias nuevamente por estar aquí. Muy buenas noches. También tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Comerciantes de Novo Ferrol y del Centro Comercial Abierto de Ultramar, Francisco Fajardo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también contamos con el secretario general de UGT en la comarca de Ferrol, Cesario Fraga. ¿Qué tal, Cesario? Buenas noches. Muy buenas noches. Y a ustedes, como siempre, les recordamos las distintas maneras que tienen de participar en este programa. Una de ellas muy fácil, enviando un mensaje de móvil al número 27799, escribiendo las letras TVF, un espacio y el texto que nos quieran hacer llegar sobre los asuntos que se traten en el programa. Podrán leer sus mensajes en el televisor. La otra vía de participación, también sencilla, aunque para ello tendrán que esperar a la segunda parte del programa. Les hablamos del teléfono 981 36 99 13. Les pedimos, eso sí, respeto hacia los invitados y, por supuesto, comentarios y opiniones que tengan que ver con el debate. Y vamos a empezar por pues lo que comentábamos al principio, esas cifras que conocíamos del desempleo hace muy pocos días. Vamos a pedir un poco la valoración inicial que pueden hacer nuestros invitados, empezando por la señora Díaz. Pues muy buenas noches. Como usted muy bien decía, hace muy poquitos días la Xunta de Galicia ofreció las cifras oficiales de paro registrado y hace poco más de una semana salieron publicados los datos de EPA correspondientes al tercer trimestre. No será el Gobierno de la Xunta de Galicia quien diga nunca que estos datos son buenos. Evidentemente, como usted muy bien decía, cuando se manejan cifras de paro registrado superiores a 267.000 personas en el ámbito de nuestra comunidad autónoma y de más de 16.000 en esta zona, pues los datos son negativos. Ha habido además un crecimiento en este último mes de octubre de más de 8.000 personas en el ámbito de la comunidad autónoma y por lo tanto es un crecimiento, siempre que hay un crecimiento de paro, la valoración del Gobierno de la Xunta de Galicia ha de ser negativa. Con todo esto y sin desmerecer o sin desmatizar el dramatismo que tienen las cifras de paro registrado, sí me gustaría hacer un par de pequeñas puntualizaciones. Evidentemente Galicia no es o no puede ser una isla dentro del conjunto del Estado español y el paro ha crecido en este último mes, más en media. Tiene una media interanual ahora mismo el Estado de 10,8. Nosotros estamos en 10,6 y evidentemente es una cifra muy negativa, pero sí me gustaría destacar que Galicia, con respecto a las comunidades autónomas del norte, si uno divide España en dos colores, de menos tasa de paro, más tasa de paro, se encuentra que todas las comunidades del norte tienen una tasa de paro muy inferior a las comunidades del sur. Y Galicia es la única comunidad autónoma del norte que refleja un 10,6 de incremento interanual. Lo supera ya ampliamente el País Vasco, lo supera ampliamente Navarra, lo supera ampliamente Aragón, lo supera ampliamente Castilla y León. Por lo tanto, esto nunca nos debe de servir de consuelo, porque siempre que haya un parado más, o mientras haya parados registrados, o mientras la tasa de paro nos diga que tenemos una tasa del 20,1, pues tenemos que estar terriblemente preocupados, porque al final, detrás de todos estos números, o de todas estas cifras, o de todos estos datos que vayamos pudiendo dar a lo largo de esta noche, lo que hay son personas, lo que hay son dramas familiares terribles, donde hay muchos hogares que ya no reciben ningún tipo de prestación y por lo tanto la lucha tiene que ser incesante. Pero sí creo que estamos consiguiendo que nuestro diferencial de tasa de EPA
sea casi de 5 puntos con respecto al Estado español. Hay comunidades autónomas que, por desgracia, como Extremadura, como Castilla-La Mancha, como Andalucía, como Canarias, manejan tasas de paro absolutamente insufribles porque superan más del 30%. Por lo tanto, debemos de quedarnos con la idea de que estamos terriblemente preocupados, los datos son muy negativos, se sigue destruyendo empleo, aunque evidentemente en la tasa interanual tenemos un comportamiento mejor que en años anteriores, pero mientras se siga destruyendo empleo, mientras siga incrementándose las cifras de paro, mientras haya una persona joven que no encuentre su primer trabajo, mientras haya familias donde sus miembros se encuentren en paro y además no reciban prestaciones, la lucha tiene que ser constante e incesante. Y lo decía el presidente Feijóo el mismo día que ganó las elecciones el pasado 21 de octubre. Esta tiene que ser la legislatura del crecimiento de la economía, esta tiene que ser la legislatura de la lucha contra el desempleo y del crecimiento del empleo. Es la principal obsesión, preocupación del Gobierno de la Xunta de Galicia poder de alguna manera ir conteniendo primero la destrucción de empleo para después empezar a crear empleo neto que, como después analizaremos, tiene mucho que ver, evidentemente, con el crecimiento de la economía. Por lo tanto, un poco como resumen de mi intervención inicial, diré que las cifras son malas, los datos son negativos, el Gobierno de la Xunta de Galicia está extraordinariamente preocupado por estas cifras y lo único que tal vez nos anima un poco es que nos estamos comportando, vamos a decir, menos mal que el resto de las comunidades autónomas del norte, porque las del sur, desgraciadamente, tienen ya casi poco margen para comportarse peor. Pues muchas gracias. Vamos a conocer ahora un poco la opinión del sector empresarial de estas cifras, la valoración que se hace, señor Fajardo. Hombre, la valoración que yo puedo hacer, desde luego, desde el punto de vista del sector del comercio, es tremendamente negativa, ¿no? Y pues una tasa de paro que está alcanzando niveles, yo creo que insostenibles. Estamos muy por encima de otros países europeos. España, por desgracia, no tiene visos de salir de esta situación. Creo que en el mundo hay 8 o 9 países en recesión y uno de ellos es el nuestro. Y son todos europeos, es decir, estamos en el medio de una situación de la que es muy difícil salir. España es un país en el que fundamentalmente se trabaja en el sector servicios, en el sector que deriva del consumo, y por desgracia cada vez se produce menos, ¿no? Y es algo que desde luego estamos muy preocupados por ello. Yo creo que hay que implantar medidas que contribuyan al crecimiento económico ya de una vez, ¿no? Yo creo que hay que apostar por eso y dejar a lo mejor de otro tipo de medidas que son parches, pero que no están contribuyendo a solucionar un problema que yo creo que es acuciante, ¿no? Que está preocupando y ocupando a una gran parte de la población, que está impidiendo desarrollar una vida normal a muchísimas familias. Bueno, pues ahora vamos a conocer la opinión de la parte sindical, en este caso del representante de UGT, en principio esa valoración sobre las últimas cifras del paro. Señor Fraga. Creo que a min tócame humanizar as cifras. As cifras son meras cifras, son díxitos, pero detrás das cifras, creo que o decía ben Ana, hai dramas humanos, homes, mulleres, mozas, mozos que se lles vai ao traste a súa vida, que se lles vai ao traste. Hai moitísima xente xa que empeza a non creer xa, nin siquiera en apuntarse no desemprego. De feito, hai un desfase entre as cifras do INEM que recollen persoas que se apuntan ao desemprego e a EPA, que é unha encosta de población activa cando chaman á xente. Recordar que hai moitas mozas e mozos desta terra que xa tuveron que emigrar. Eses non contan no paro. Eu, sin ir máis longe, teño veciñas e veciños que desisten de apuntarse. Din, para que? Para ter que baixar cada mes a pasar revista e que nadie me solucione nada. Non me apunto. E o problema destas cifras non é o que amosan, que duro, é dramático, é triste, senón o que nos fan e que nos poden facer pensar a aqueles que traballamos un pouco estes datos. Si estes datos que viñan de unha estación que normalmente é o estío, que é onde se suele crear emprego, que nos quedará no tercer trimestre, este último, e sobre todo que nos quedará en esta comarca, si temos en conta que as políticas que nos están impoñendo van a conseguir, xa o conseguiron, que en decembro non se cobre
a paga extra nin os empregados públicos nin os traballadores de empresa pública. Isto, sobre todo, para o pequeno comercio, pois pode ser, e de feito vai a ser, unha noticia mala non, peor que mala, o que ven despois. E de todo isto, nosotros seguimos dicindo que hai responsabilidades e que hai persoas que están ao frente de gobernos que teñen que asumir esas responsabilidades. Evidentemente, en Galicia pode ser que as cifras sean mellores, sean peores. Creo que non é o meu traballo ahora mismo analizar cifras, pero si é o meu traballo decir que Feijóo, cando chegou ao goberno, fai agora máis de 4 anos, máis de 5, dixo que a primeira misión que tiña era baixar as tasas do paro, e multiplicounas. Son datos obxectivos, son duros, e son así. E a Feijóo é quen hai que pedirlle que poña en marcha outro tipo de políticas se realmente é consciente de que estas que está facendo, estas que está poñendo en marcha, estas que puxo en marcha e estas que levou a cabo, non funcionaron, porque os datos son cabezós. Podemos discutir das matemáticas, e Pitágoras podía haber sido o que foi, pero 2 e 2 todo o mundo acepta que son 4, e os datos son objetivos, e as matemáticas hasta hoxe casi nadie as discute. E ao final, se estamos aquí analizando e estamos preguntándonos por que segue a aumentar o paro, pero non só aquí na comarca, sino en Galicia, sino en España, sino en Europa, isto ten que haber unha causa, e esa causa é que temos que atacar para poder sacala. E eu creo que a causa é, nin máis nin menos, que alguén se está equivocando nas políticas que está poñendo en marcha. Pues vamos a seguir analizando el desempleo. Posteriormente también hablaremos de las políticas, por ejemplo, desde la Xunta de Galicia. Vamos a hablar, por ejemplo, cómo se ven o cuáles se creen desde los diferentes ámbitos, sindical, empresarial y desde el ámbito político, que pueden ser las principales causas del desempleo. Vamos a empezar en esta ocasión por el señor Fajardo. No sé si se ha analizado desde el sector empresarial, bueno, concretamente desde el comercio, cuáles pueden ser esas causas, ¿no? A ver, hay muchas causas, ¿no? Pero bueno, un poco en representación de la pequeña empresa, ¿no? a la que yo puedo un poco conocer y a la que puedo representar hoy aquí, hay varias, ¿no? Desde luego una fundamental es el ahogo económico al que se han visto sometidas estas pequeñas empresas, al que la mala política de gestión de los bancos han llevado a cortar todas las líneas de financiación que tenían estas pequeñas empresas para poder asumir trabajos. Incluso empresas, y muchas de las empresas que han cerrado y que quizás alguna más vaya a cerrar, con trabajos pendientes por delante, con contratos firmes, no han podido continuar con su labor por culpa de carecer de financiación, ¿no? El cambio en la política financiera de las entidades bancarias ha sido tan drástico que yo creo que ha llevado, por sus propios errores, a esta situación a muchísimas empresas, ¿no? Después hay otra, que es el desánimo, la intranquilidad de la gente. Aparte de la cantidad de gente, cada vez más gente que está sin recursos, la gente que los tiene, lógicamente, por miedo, por ciertas precauciones, no consume, no tiende a consumir, no tiende a gastar, ¿no? en cualquier tipo de actividad. Y esa es la segunda parte que yo creo que va a afectar muchísimo en lo que decía Cesario antes, ¿no? El descenso en esta campaña de Navidad, que para el pequeño comercio podía suponer pues, el salvar el año y poder empezar el 2013 bueno, con unas perspectivas más o menos halagüeñas, pues se va a convertir en una losa, yo creo que bastante importante para el comercio de toda España, ¿no? Hoy he hecho un viaje y he estado en varias ciudades de Galicia y bueno, la situación de Ferrol es preocupante, pero paseando por calles principales de otras ciudades, ves que allí la situación es casi más grave que aquí en Ferrol. Un montón de locales vacíos, un montón de locales en liquidación, un montón de locales bueno, pues que se ve que en muy poco tiempo van a pasar a cesar en su actividad, ¿no?